Buenas tardes a todos. Siendo las 17 horas, damos inicio a la sesión científica ordinaria de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 12 de diciembre de 2023. Bienvenidos. Un gusto tenerlos presencialmente y por Zoom. 100 años del nacimiento de la doctora María Antonia Rebollo Carlson, pionera de la neuropediatría en el Uruguay. Leeré un breve documento que me envió el doctor Rubén Santana Alfonso, neuropediatra, unido a la profesora Rebollo, por una prolongada actividad académica y asistencial, así como una profunda amistad personal. Con motivo de haberse cumplido 100 años del nacimiento de la maestra de la medicina, profesora emérita doctora María Antonia Rebollo Carlson, nos pareció oportuno homenajear su memoria realizando un resumen de su extensa carrera universitaria. La doctora Rebollo, pionera de la creación y desarrollo de la neuropediatría y del estudio de las dificultades del aprendizaje en el Uruguay, dedicó más de 70 años de su larga vida a la docencia, investigación y asistencia de los niños con problemas neurológicos y dificultades del aprendizaje, de los cuales 35 años entre 1953 y 1988 fueron en el Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina de la UDLAR, en el Hospital de Clínicas. La doctora nació el 26 de noviembre de 1923. En este breve resumen mencionamos solo los antecedentes académicos y en la enseñanza en nuestra Facultad de Medicina, dejando para un futuro próximo un trabajo más detallado sobre su extensa actividad profesional. Y entre los antecedentes académicos en la Facultad de Medicina destaca: doctora en Medicina, profesora agregada de Histología y Embriología, profesora agregada del Instituto de Neurología, profesora agregada titular de Neuropediatría, encargada del curso para técnicos en reeducación psicomotriz de la Escuela de Tecnología Médica, profesora directora del Instituto de Neurología, profesora titular de Neuropediatría, profesora emérita de la Facultad de Medicina, maestra de la medicina uruguaya por la Asociación Médicos del Uruguay y la Asociación Médica Argentina. Entre las actividades docentes en la Facultad de Medicina destaca en el Departamento de Histología y Embriología, desde 1943 a 66, ayudante honorario, ayudante de clase titular por concurso de oposición, profesora agregada por concurso de méritos y pruebas. En el Departamento de Anatomía Patológica, ayudante. En el Instituto de Pediatría, adjunto de clínica por concurso de méritos y oposición. Y en el Instituto de Neurología, adjunto de clínica neurológica por concurso de méritos y oposición, asistente de clínica neurológica por concurso de méritos, profesora agregada de neuropediatría, profesora de neurología y profesora de neuropediatría. Durante estos años de actividad docente, la doctora Rebollo realizó una extensa producción científica, como lo demuestran los libros y apartados publicados bajo su autoría o coautoría. Dictó varios cursos en el exterior sobre temas de su especialidad, recibió numerosos premios y distinciones honoríficas de varias sociedades científicas. Todo esto será tratado en forma extensa en un trabajo a presentar posteriormente en la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Entonces, este fue el homenaje a la doctora Rebollo por los 100 años de su nacimiento. Recibimos al doctor José Pardo Tomás. El doctor José Pardo Tomás es doctor en Historia de la Ciencia por la Universidad de Valencia y desde 1994 investigador científico en la institución Milay Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, IMEF-CSIC, en Barcelona, España. Ha sido investigador invitado en diversas universidades y centros de investigación de Italia, Alemania, Francia, Portugal, México y Estados Unidos. Ha dirigido varios proyectos de investigación dedicados a temas de historia de la medicina y de la ciencia en los siglos XVI a XX, sobre los que ha publicado más de un centenar de libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, además de publicaciones de divulgación de historia de la medicina y de la ciencia europea y latinoamericana. Expondrá el trabajo de investigación que está llevando a cabo en el Río de la Plata en el marco del proyecto europeo Colecciones Científicas en Movimiento, Museos, Archivos y Prácticas de Coleccionismo Provinciales. Scientific Collection of the MOVE Provincial Museums, Archives and Collection Practice, cuya sigla es CISOMOVE.
En 2020 designamos miembros correspondientes a María Emilia Pérez Entercieri, Ieda Berreschi, Roberto Elizalde y Virginia Despó. Hoy le entregamos el diploma de miembro correspondiente extranjero al doctor, agradeciendo su presencia y su participación en esta sesión de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Bienvenido. Primero presentaré brevemente de qué se trata el proyecto y por qué tiene la arquitectura, digamos, institucional y científica que tiene, y luego brevemente qué hago yo aquí y por qué he venido al Río de la Plata dentro de este proyecto a una parte de investigación. Este proyecto Colecciones Científicas en Movimiento, tiene la financiación de la Unión Europea, de la Comisión Europea, en una acción especial que tiene la Comisión Europea en la que se plantea el trabajo interactivo entre personal académico de las instituciones de investigación o de las universidades de los países europeos, interactuando con gente de los museos, conservadores, restauradores, técnicos de los museos. El intercambio de conocimientos mutuos de esas dos áreas. El investigador va a los museos y a los centros patrimoniales y los trabajadores y técnicos y conservadores de esos centros viajan y hacen breves estancias de un mes en centros de investigación para interactuar con los investigadores. Cualquiera de los investigadores que ha trabajado en el ámbito del patrimonio científico, sea europeo, sea americano, sea de cualquier lado, sabe perfectamente que a veces el diálogo con los archivólogos, bibliotecólogos, técnicos, conservadores de las colecciones, se hace difícil. A veces hablamos dos lenguajes distintos, tenemos pericias técnicas distintas y planteamientos distintos. El objetivo de la Unión Europea financiando este tipo de proyectos es crear redes y diálogos en donde sea posible acabar con este problema de tensión existente entre el investigador que llega al museo y que quiere, con unas preguntas determinadas de su proyecto de investigación, y el personal del museo que normalmente tiene otro lenguaje, otra manera de tratar los objetos. Y aquí es donde la cuestión de colecciones científicas cobra su mayor importancia. El objeto habla, el objeto y el paraobjeto, todo lo que rodea al objeto en el museo, en el archivo, en la vitrina, desde la etiqueta hasta quién lo restauró y cómo lo restauró y qué tipo de análisis químico, por ejemplo, hizo al restaurar una pieza anatómica, o cómo conservan el líquido antes formol y ahora otra solución, cómo se conserva limpio para que se pueda exhibir. Todo esto requiere un conocimiento que a veces tiene el conservador de la colección, pero al cual le falta, por ejemplo, un conocimiento técnico, pues anatómico o patológico o histórico de la pieza que tiene. Y eso es lo que tratamos de hacer. Y a la vez reconstruir históricamente el movimiento de esos objetos. ¿Por qué digo que el objeto habla? Porque muchas veces es el objeto y el movimiento del objeto el que nos da dónde se ha trabajado, dónde se ha producido, pero también dónde se ha enseñado o se ha utilizado para la enseñanza, dónde se ha preparado y dónde incluso se perdió, porque también hay objetos que se perdieron, ¿no? Y en ese último movimiento hacia la pérdida, el historiador, la historiadora tiene también que documentarlo, ¿no? Entonces, el seguir el movimiento del objeto nos permite reconstruir el saber y el conocimiento médico, científico, botánico que hay detrás y los puntos de contacto en donde se ha incrementado el conocimiento científico sobre ese objeto. Si es un objeto que fue fabricado por un fabricante Ozu, uno de los grandes fabricantes de modelos anatómicos del siglo XIX. Eso es fabricado en París. Un contexto de producción de ese objeto ya nos dice algo. ¿Qué tipo de conocimiento anatómico tiene Ozu para en su fábrica producir ese maniquí que luego reparte por todo el mundo? Hay hombres anatómicos y mujeres anatómicas de Ozu absolutamente en todos los países del mundo. Acabamos de ver dos acá en Montevideo, en Buenos Aires, en Brasil, en cualquier lugar. Ese es un conocimiento, pero siguiendo la trayectoria de los hombres anatómicos de Ozu, reconstruimos una historia de la anatomía del siglo XIX que de otra manera, reconstruyendo, por ejemplo, las biografías de los anatomistas, no tendríamos. Es el objeto el que nos facilita, con su movimiento a través de
lugares y apariciones pues desde Montevideo hasta Australia, hasta Canberra, es el que nos facilita poder reconstruir una historia de la anatomía del siglo XIX global, mundial, más allá de las escuelas anatómicas o de los sitios en donde ese maniquí anatómico ha tenido un uso. Vale, esto es lo que Colecciones Científicas on the Move se plantea. La arquitectura del proyecto son 5 países europeos, 5 grupos que residen en países europeos: España con Barcelona, Italia con Turín, Alemania con Heidelberg, Suiza con Neuchâtel, Bélgica con el Jardín Botánico de Bélgica y Francia con más, porque es el que coordina el proyecto, en Le Mans, en París y en Lyon, junto con 3 países latinoamericanos. Estas acciones de la Unión Europea permiten crear redes al otro lado del Atlántico, y eso es otra de las grandes ventajas, creo yo, de esta acción. Financia también en estos momentos con 3 grupos latinoamericanos: el Museo de la Plata y el CONICET en Argentina, acá un grupo de paleontología y arqueología que reside en la Universidad de la República, y México con un grupo del CIMVESTAT encargado de custodiar las colecciones médicas existentes en el llamado Palacio de la Medicina en Ciudad de México. Un lugar espléndido desde el punto de vista patrimonial. El Palacio de la Medicina fue el Palacio de la Inquisición durante la dominación española. Después de la República instalan allí la Escuela de Medicina, lo que luego será la Facultad de Medicina de la UNAM. Hay una colección anatómica de moulages anatómicos realmente prodigiosa. Bueno, pues el Grupo de México es el tercer grupo latinoamericano. Las ayudas se financian estancias de un mes de investigadores a uno y a otro lado del Atlántico. Los investigadores de los centros de investigaciones de las universidades vamos a los museos, y los de los museos, como dije al principio, vienen a nuestros centros. Yo he venido acá teóricamente invitado por CONICET para trabajar en el Museo de la Plata, pero naturalmente la cercanía geográfica de Montevideo y la existencia de un grupo acá me ha traído brevemente acá, que abusando de la amistad del amigo Juan Gil, que me preparó ya algunas cosas, en 3 días estamos intentando hacer una visita récord a varias colecciones científicas existentes en Montevideo, pues desde el Museo Pedagógico al Museo Nacional de Ciencias Naturales, por supuesto al Museo de Anatomía, donde ayer realmente, de la Facultad de Medicina, donde ayer realmente yo disfruté investigando y identificando unas piezas de cera, ¿no?, de embriología de una colección preciosa, que, bueno, subiéndonos a una silla vimos la procedencia del fabricante y luego con los libros y la ayuda de la directora de la biblioteca conseguimos identificar. Bueno, este pequeño anécdota de acciones es lo que se pretende con este proyecto. Yo esa es una de las cosas que he venido a hacer. También a identificar otro tipo de historias muy relacionadas con un personaje absolutamente fascinante que todos ustedes conocen seguro, que es Aimé Bonpland, ¿no? Bonpland, tan ligado a esta ciudad, en donde venía todos los años a cobrar su pensión francesa, pero también ligado en general a estas tierras, a uno y al otro lado del río Uruguay, ¿no? Y acá mañana iremos a ver algunas de las correspondencias. El archivo personal de Bonpland, como seguro que muchos de ustedes saben, en estos momentos está en el otro lado del Río de la Plata, está en Buenos Aires, en el llamado Museo Farmacobotánico de la Facultad de Medicina de la UBA, por una razón puramente, si quieren, azarosa o familiar. El nieto de Bonpland, llamado Pompeyo Bonpland, a primeros años del siglo XX, entre 1900 y 1906, estudia medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Cuando su profesor de farmacología ve su apellido, le dice: tú eres familia de Aimé Bonpland, y le dice: soy su nieto, y además tengo todas las cartas de mi abuelo todavía conservadas en casa. Entonces, se pacta claramente que Pompeyo Bonpland hará su tesis doctoral sobre la práctica médica de Aimé Bonpland, y ahora hablaremos un momento de esa práctica médica porque es realmente prodigiosa, basada en los diarios médicos de Bonpland que tiene él en su casa, y como intercambio a ese director de esa tesis doctoral, catedrático de farmacología, Pompeyo Bonpland cedió
y entregó el archivo. Y por eso el archivo Bonpland está en estos momentos en ese museo farmacobotánico del Departamento de Farmacología de la UBA. ¿Por qué? Y ahora con esto acabo ya. ¿Por qué esa fascinación de Bonpland, desde luego como botánico? Ese diario médico de Bonpland, que afortunadamente publicó Pompeyo Bonpland, porque publicó su tesis doctoral en la revista de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, es una auténtica delicia. Una serie de casos clínicos con descripciones. Bonpland atendía absolutamente a todo el mundo que llegaba a su finca de Santana, al otro lado del río Uruguay, en la provincia argentina de Corrientes, pero muy cerquita del Paso de los Libres. Allá tenía su estancia, la última estancia, porque él tuvo varias estancias y se dedicó a la explotación agraria también, pero allá aquello era el lugar de confluencia de cualquiera que tuviera una dolencia en las estancias y perteneciera, digamos, a la clase social que perteneciera. Bonpland igual atendía a familias guaraníes, que atendía a estancieros, que atendía a funcionarios de Corrientes y de la provincia de Corrientes, y registró muchos de esos casos, con descripciones pormenorizadas y sobre todo con la descripción del tratamiento farmacológico. Él tenía un conocimiento como botánico extraordinario de los remedios medicinales al alcance del medio natural correntino, y evidentemente fabricaba, elaboraba compuestos médicos en base a ese conocimiento que él administraba a sus enfermos, normalmente gratuitamente, cuando no era gratuitamente también en el diario médico consta. Eso es fácil de encontrar, ese diario médico, está digitalizado en la red, la tesis doctoral de su nieto, Pompeyo Bonpland. Yo es una de las cosas que vine a hacer a Buenos Aires, es consultar los manuscritos originales de Bonpland que se conservan allá. También hemos estado en Corrientes, en donde también ha habido hallazgos, digamos, bonplandianos, ¿no? Y mañana iremos a ver algunas de las cartas que él intercambia con Arsène Isabel en Montevideo, porque hay cartas de Arsène Isabel en el museo. Y he dicho que iba a ser breve, creo que ya he hablado demasiado. Lo que sí que estoy abierto, naturalmente, es a cualquier pregunta o a cualquier ampliación de lo que he explicado, ¿no? Esta es mi tarea acá, pero sobre todo yo creo que en el momento en que el doctor Pou nos lo propuso, yo vi, digamos, se me abrió por fin la puerta a la posibilidad de ofrecer algo, aunque fuera mi presencia y recoger físicamente el título a la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, porque evidentemente, ya les digo, para mí era un peso en la conciencia no haber aportado nada a la sociedad, mientras que la sociedad me aportaba a mí, me seguía enviando las actas que yo leía y leo con puntualidad todas las veces, ¿no? Y ahora, bueno, pues modestamente por lo menos les he ofrecido lo que he venido a hacer acá y el conocimiento de este tipo de proyectos internacionales, de creaciones de redes, que yo creo que tiene un futuro prometedor por delante, ¿no? Muchas gracias bueno, por haber venido y muchas gracias por esta rápida, este rápido recorrido que nos ha además, a mí personalmente me ha entusiasmado mucho todo lo que dijiste. Estamos en un país muy peculiar, el Uruguay es un país muy peculiar, que se ha deshecho de mucho de su pasado. De esas piezas de cera que tú hacías mención, en el Hospital Pereira Rosell teníamos una colección espectacular. Y una etapa de un profesor las tiraba a la estufa que tenía en el escritorio para hacer fuego, ¿no? A mí me ha llamado siempre la atención que se utilizara la cera, porque parece algo tan, no sé, tan maleable, tan fácilmente eh, destruible. Sí, acá encontraste algo interesante en la facultad y lo digo con doble interés porque un antepasado mío, el profesor Porfila, fue profesor de histología y de embriología y en su momento adquirió en Alemania, él dice, yo nunca los vi, adquirió en Alemania una serie de modelos de cera que él después además
publicó las explicaciones que están publicadas en la revista, no sé, la revista médica, ¿no? De los hospitales. Una de ellas es del sistema nervioso y no me acuerdo la otra a propósito de qué. Y son de principios del siglo XX, ¿no? Debe haber mucho de eso. Eso es lo que ayer estuvimos documentando. Yo creo que ahora en manos de Juan lo hemos dejado ya, porque apareció esa colección. Están allí esas ceras compradas en Alemania en 1905-6 exactamente. Y conseguimos también encontrar la publicación de las explicaciones. Porque, claro, las piezas están numeradas con letras y números, pero es necesaria una leyenda de eso, como en los mapas, digamos, ¿no? Probablemente en la compra la leyenda está en alemán, su antepasado dominaba perfectamente el alemán, como bien sabe, porque tradujo 3 tratados de medicina en alemán al español y los publicó, por cierto, en Madrid, en una colección madrileña, que también vimos los ejemplares en la Biblioteca de Medicina. Y ahora hemos dejado en manos de Juan y de la actual, dijo que era preparadora biológica del museo, el hecho de digitalizar esas 2 publicaciones de Pou en la revista de los hospitales para que las explicaciones técnicas de toda esa colección de ceras embriológicas esté en el museo, porque la contemplación de la pieza es una cosa, pero la comprensión de la pieza es indispensable unirla a esas explicaciones de Pou. O sea que eso fue nuestra tarea ayer por la tarde. Ayer salíamos a las 8:30 dadas de allá, ¿no? Con el resultado de haber hallado toda esta. Y están las piezas allá, identificamos la etiqueta del fabricante, efectivamente, un fabricante de Alemania, pero era de Leipzig, creo. Y bueno, pues ese es uno de los ejemplos que se pueden conseguir, pues bueno, interesándose por esta manufactura de las ceras. ¿Por qué la cera? La cera tiene una capacidad, la escultura de cera tiene una capacidad de hiperrealismo que no tiene otra materia. Luego es verdad que se hacen muchas en escayola, bueno, yeso se llama acá, ¿no? Pero realmente la cera tiene una capacidad primero, de reflejar un color muy realista. La cera, cuando se pinta, adquiere un color muy realista y luego tiene una capacidad de realismo que no tienen otros materiales para la escultura anatómica, ¿no? Y de hecho son 250 años de historia de anatomía en cera, ¿no? Agradecemos nuevamente al doctor José Pardo Tomás y le damos la palabra, continuamos con el tema central y le damos la palabra al doctor Eduardo Wilson Castro, que va a hablar de la vida sorosa del doctor José María Fernández Colmeiro. Antes de comenzar mi relato, deseo hacer una breve introducción. En la enorme producción literaria de Jorge Luis Borges figura Milonga para Jacinto Chiclana, o simplemente Jacinto Chiclana, en 1965. Está dedicada a un guapo del 900, real o de ficción, cuyo nombre acechaba a Borges. Dice en una de sus estrofas lo que ahí estamos viendo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Así como el nombre Jacinto Chiclana buscaba a Borges, el nombre Fernández Colmeiro me anduvo buscando. Se me asomó varias veces en un par de viejas actas del Ministerio de Salud Pública, en el libro de Pou Ferrari y Pons sobre la historia de la ginecología uruguaya, en un diario de los años 30. Se mostraba, me intrigaba y se volvía a esconder. Pero al final pude encontrar al hombre. Y es el que motiva esta presentación. Gran parte de mi relato la obtuve de la conferencia que dictó el médico argentino Alejandro Dussault
amigo de Fernández Colmeiro en los últimos años, con motivo del homenaje tributado a su amigo por el Ateneo Pi y Margall, así llamada la sección cultural del Centro Republicano Español de Buenos Aires, el 15 de agosto de 1959, y que dio lugar a una publicación de 31 páginas que se ve al costado. Aparte de este librillo, he obtenido información diversas de varias fuentes que iré mencionando en el desarrollo de la charla, en la que quiero recordar a este injustamente olvidado personaje. En España, en el centro de la Comunidad de Galicia, en la provincia de Pontevedra, cercana a la villa Silleda, en una pequeña aldea Toja, el 21 de septiembre de 1898, nació José María, el cuarto hijo del matrimonio de campesinos formado por Ramón Fernández y Benita Colmeiro. Creció colaborando con las tareas de campo de su padre, aunque a insistencia de su madre pudo asistir a una escuela silledense en la que se destacó por su capacidad y dedicación. Eran tiempos difíciles para quienes crecían en el campo, donde la pobreza reinante y la falta de futuro cierto para los adolescentes inquietos los llevaba con frecuencia a emigrar. Para ellos el destino de la América hispanoparlante era el más buscado. El niño José María, Pepe, escuchando relatos seguramente exagerados de familiares de sus compañeros de escuela, prontamente fue seducido por esa alternativa, en especial luego que un tío paterno suyo hubiese emprendido ese camino y desde su nuevo hogar en Montevideo describiera su cómoda situación en las cartas que enviaba a su hermano y que, con entusiasmo, leía a su sobrino Pepe. Una vez completada su educación primaria y con la colaboración de amigos y familiares, José María, con 14 años, pudo adquirir un modesto pasaje y embarcarse rumbo al Río de la Plata, partiendo desde el puerto de Vigo. En 1912 arribó a Montevideo. Este adolescente, antes de ubicar a su pariente, se instaló en la fonda del Vasco, próxima al puerto, a la que llegó pidiendo trabajo. El dueño, conmovido, le dio un humilde trabajo que le permitía ganar algún dinero. Luego trabajó como mandadero de almacén y de botica. Una vez localizado su tío paterno, Antonio Fernández Muras, este le ofreció cama y mesa en su casa, pero si quería dinero, debía ganárselo como había hecho él a fuerza de sudor y lucha. Debido a la diversidad de contactos a los que obligaba su ocupación de mandadero, el recién llegado fue conociendo de a poco el país a donde había llegado. Supo que tenía una población de 1.200.000 habitantes, que vivía el segundo año de la segunda presidencia de un prestigioso político, don José Valle y Ordóñez, y que estaba asistiendo, según le informaban, a un periodo pleno de innovaciones y cambios del Estado uruguayo. Nacionalización del Banco de la República, creación del Banco de Seguros del Estado, organización del Ministerio de Obras Públicas, creación de los liceos departamentales, instalación de la Comisión Nacional de Educación Física. Supo que la energía eléctrica de Montevideo estaba monopolizada por las usinas eléctricas del Estado, que el 40% de los niños en edad escolar no recibían instrucción, que la enseñanza secundaria, incluida en la universidad, tenía 1.900 alumnos, que en Montevideo circulaban 700 automóviles y había 25 salas cinematográficas que ofrecían el llamado cine mudo. Buscando información que le fuera útil para decidir su vida futura, pudo comprobar que la Facultad de Medicina y la Universidad de la República habían inaugurado hermosos y enormes edificios nuevos y que se podría cursar en ellos gratuitamente. Esta sala de anatomía, el primer año en que funcionó la facultad nueva, dando clase, y esta es otra
otra foto del mismo año, en la que incluso se puede encontrar algún conocido. Por ejemplo, en la extrema derecha está Carlos Stallano. Decidió inscribirse en un liceo para completar su educación secundaria y acceder al título de bachiller. También se fue enterando que la asistencia pública nacional, creada poco antes de su arribo al país, garantizaba atención médica a todos los ciudadanos y que se iban a necesitar más médicos. Su segunda decisión entonces fue estudiar medicina. Y al terminar el liceo continuó estudiando en el bachillerato diversificado, preparatorios, orientado a medicina. El 1 de marzo de 1919, con 20 años, ingresó en forma condicional a la Facultad de Medicina, con materias pendientes de aprobación de los estudios preparatorios, materias que aprobó en octubre, haciendo efectiva así su condición de bachiller y validando su ingreso a la facultad. Tanto durante la segunda etapa del bachillerato como durante los primeros cursos de la Facultad de Medicina, se dedicó a dar clases de secundaria a compañeros en aprietos o estudiantes de liceo, lo que le permitió acceder a los recursos necesarios para seguir la carrera de médico y graduarse el 27 de agosto de 1926. En su pasaje por la facultad como estudiante, los primeros años no fueron para nada descollantes. Fue completando los cursos, cumpliendo las obligaciones que imponía el reglamento vigente del Plan de Estudios 1912, pero en los exámenes fue reprobado varias veces. En el caso de física, recién fue aprobado el examen a la tercera oportunidad, como lo demuestra este certificado de escolaridad. Y en los casos que aprobaba, lo hacía con la nota de regular por unanimidad o por mayoría. Posiblemente ello fue debido a sus premios económicos que lo obligaban a encontrar tareas remuneradas fuera de la universidad. En los últimos años, y en especial en las materias clínicas, los resultados fueron mejores, aprobando los exámenes incluso con sobresaliente muy bueno en dos de ellas, las clínicas médica y obstétrica. Tuvo esos años excelentes profesores, Arturo Lucich en clínica semiológica en el 21, Alfonso Lamas en los 2 semestres de clínica quirúrgica de 1921 y 22, Francisco Soca en el primer semestre de clínica médica en 1922, año en que falleció Soca y fue sustituido por Juan Carlos Dillero, Américo Ricaldoni y Juan Bautista Morelli. Completó el segundo semestre de 1925 con Carlos Butler en la clínica radiológica, especialidad a la que, como veremos, se sentía atraído. Durante sus estudios médicos se reafirmó su voluntad por dedicarse a la profesión. Veía el surgimiento y crecimiento de las especialidades médicas y mostraba especial interés por los progresos diagnósticos y terapéuticos de la llamada radiología. Sabía que en 1914 había comenzado a funcionar el Instituto de Radiología en el Hospital Maciel y se comentaba los éxitos del tratamiento con radium del doctor Butler y los adelantos del diagnóstico utilizando rayos X. Y veía la realidad de estas aplicaciones en su paso por las salas del Hospital Maciel y en las clases clínicas. Su vínculo con su tío paterno seguía vigente, pero con menos intensidad, ya que había establecido otro con el médico José Abella Peláez, su esposa Emma Dajas de Abella, y con la hija del matrimonio, Emma Eloísa, entonces una niña, con quien años después contraería matrimonio. José Abella trabajaba en el Instituto de Criminología, donde Fernández Colmeiro comenzó a asistirlo en sus tareas en un trabajo remunerado que obviamente le ayudó en sus estudios médicos. El 27 de agosto de 1926, poco antes de cumplir 28 años, rindió su último homenaje, su último examen en la clínica médica de Juan Bautista Morelli y se recibió de médico.
Entre los 84 nuevos médicos graduados ese año, había varios cuyas trascendentes actuaciones médicas en diversas disciplinas dejaron grabados sus nombres en la historia de la medicina uruguaya. Diamante Benatti, Tomás Cosolino, Eugenio Fulqué, Enrique Lamas Puey, Pedro Larguero, Uruguay Marino, Julio Martínez Jauregui, Isidro Más de Ayala, José Daniel Mautone, Juan Carlos Orella y Barzabás Ríos. Y además había 5 que compartían con José María Fernández su interés por las disciplinas radiológicas. Héctor Barzano, que en el futuro fue pediatra, radiólogo jefe de radiología en Hospital Pedro Vizca, profesor honorario de la Facultad de Medicina y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Tomás Butler, con actividad que ignoro, pero que tuvo un breve pasaje por el Instituto de Radiología. Nicolás Cobarrer, más adelante jefe de radiología del Hospital Maciel y del Hospital Británico. Domingo Pugliese, futuro radiólogo del Hospital Maciel, y Enrique Manuel Roig, que se desempeñó en Salto como radiólogo exclusivo, el primer médico radiólogo de los hospitales del interior. En esos años, el conocimiento especializado se adquiría colaborando honorariamente con los pocos radiólogos de formación que había en el país. Carlos Butler, profesor titular con afinidad por las terapias radiantes en el Hospital Maciel y más tarde en el Instituto de Radiología, trasladado a la avenida 8 de octubre. Juan Cunha y Pedro Barcia, profesores agregados con mayor dedicación al radiodiagnóstico, ambos en el Maciel. Además, Barcia recibía en su clínica privada a todos los que querían aprender, en especial médicos del interior. También se prestaban a la docencia los responsables de la radiología en los hospitales. Gonzalo Pelfort en el Pasteur, Carlos Beliur en el Fermín Ferreira, Escardoy Anaya en el Pereira Rosell, Haroldo Mesera en el Italiano y el Militar. Es posible, pero no lo he podido comprobar, que Fernández Colmeiro asistiera al Hospital Pasteur, inaugurado en el 1922, donde había 2 cargos en el presupuesto, uno de jefe, Gonzalo Pelfort, rentado a partir de 1924, y otro de radiólogo rentado que estaba vacante. En 1928 se resolvió llamar a concurso el cargo de médico radiólogo en el Hospital Pasteur, que continuaba vacante, y se nombró el tribunal, pero no se conoce qué sucedió. En abril del 30 se los solicitó al Ejecutivo autorización para la creación de un cargo de médico adjunto para el servicio de radiología a propuesta del médico jefe Pelfort por el término de 3 años renovables, y poco después se designó al doctor Fernández Colmeiro como médico adjunto de radiología. El futuro laboral del médico español dentro de la radiología uruguaya parecía encaminado. Desde 1927 al 36 ejerció su profesión en Montevideo, instalando un consultorio médico y colaborando con una clínica médica de la facultad. Se distinguía en el ejercicio de su profesión por su interés en el tratamiento de los tumores, habiendo confesado su aspiración de volver a Europa para radicarse en Alemania y dedicarse al estudio y terapia del cáncer. Pasados unos años mantenía esa intención de viajar a Europa para especializarse en terapias radiantes, y tomó conciencia que para ello debía revalidar su título de médico en el país al que viajara. Se percató entonces que nunca había retirado el título de la universidad, ya que ello se realizaba una vez pagado el derecho de doctorado, pago para el cual había solicitado en septiembre de 1926 una prórroga por 1 año por sus dificultades económicas, prórroga que se le fue concedida.
Recién inició el trámite para retirar su título en febrero de 1935, 9 años después. Y luego del pago de lo adeudado y la ratificación por parte de Bedería que efectivamente le correspondía el título de doctor en medicina y cirugía, en los documentos se ve la firma de Pedro de Maestri, que fue el encargado de eso. La facultad entonces accedió a la entrega del título el 20 de febrero de 1935. No sería este el único percance motivado por el dichoso diploma, como veremos. Aparte de pensar en su futuro como médico, también tenía otras inquietudes y preocupaciones, menos materialistas, más solidarias. Vio el cese de la monarquía con el exilio del rey Alfonso XIII, la proclamación el 14 del mismo mes de la llamada Segunda República y la designación de autoridades provisorias. Se sucedieron varios años durante los cuales a las diferencias insuperables entre las fuerzas republicanas y monárquicas se sumaban las divergencias en el lado republicano, donde coexistían fuerzas revolucionarias diversas y tendencias moderadas también diversas. La consecuencia fue la instalación de un creciente clima de violencia e intolerancia que finalmente desembocaría en el levantamiento militar, el golpe de Estado y la guerra civil. Los españoles exiliados en América Latina también vivieron y sintieron a distancia la división política de su país de origen. En Uruguay se desempeñaba como integrante de la delegación de la ahora republicana España el doctor Plácido Álvarez Builla y Lozana, abogado que había sido en su juventud un futbolista prestigioso, como vemos en esta foto. Álvarez Builla sería el más alto, que además era su lugar en el equipo era de golero. Se había licenciado en Derecho en la Universidad de Oviedo, donde participó en este primer equipo de fútbol. Y se había doctorado en Madrid, donde jugó en el Real de Madrid. En 1916, abandonando el fútbol, ingresó al cuerpo diplomático. Desde su llegada a nuestro país, cultivó la amistad de varios españoles residentes en Montevideo, entre ellos la del médico decidido defensor del nuevo gobierno, José María Fernández Colmeiro, para quien solicitó y obtuvo la designación de agregado cultural de España. Esta designación permitió al nuevo agente diplomático conocer desde adentro ese mundo y su peculiar vida. Esa nueva actividad alcanzó un punto de especial interés en febrero de 1934, cuando Federico García Lorca visitó durante 18 días el Uruguay. El embajador de España en Uruguay era, desde el año anterior, Enrique Díaz Cañedo, poeta, traductor, crítico teatral y amigo de Federico y del político Manuel Azaña, futuro presidente. Estas circunstancias dieron la oportunidad a Colmeiro, como en general le decían, de confraternizar con el dramaturgo y poeta y acompañarlo en sus actividades y conferencias, además de las reuniones con lo más selecto de la cultura uruguaya. En la muy detallada descripción de esa estadía de García Lorca, realizada por Andrew Anderson en 1985, se relata que en el epistolario de Federico García Lorca, publicado casi 50 años después en Madrid por C. Maurer, aparece una tarjeta postal del puerto de Montevideo, fechada el 14 de febrero de 1934, dirigida a un amigo madrileño de García Lorca, con los siguientes comentarios. Del embajador Díaz Cañedo decía: a Melchor Fernández Almagro, desde una noche granadina pasada en Montevideo, con su recuerdo, entre otros, igualmente agradables, y de Federico García Lorca, un abrazo muy fuerte. Con las firmas de ambos
y el agregado de la firma de Teresa Manteca, esposa del embajador, y de sus hijas María Teresa y María Luisa, de Pepe Mora Guarnido, Marino y Sofía Mora Guarnido, de Esther Aedo, esposa de Enrique Amorín, el escritor salteño, y de José María Fernández Colmeiro. En febrero de 1936 se celebraron nuevas elecciones generales en España, triunfando el Frente Popular de los Republicanos, y dentro de los republicanos obtuvieron mayoría los radicales. El nuevo jefe de gobierno, Manuel Azaña, el 19 de ese mes eligió como ministro de Industria y Comercio a su amigo, el diplomático radicado en Montevideo, Plácido Álvarez Huilla, y este convenció a su amigo Fernández Colmeiro para que lo acompañara en su tarea en España. Por ese motivo, en febrero del 36, Fernández Colmeiro solicitó licencia por 6 meses en su cargo de radiólogo del Hospital Pasteur, con el argumento de un viaje de estudios. Obtuvo la licencia y además una misión de estudio, progreso de los rayos X. Retornó así a su país natal luego de 24 años, cargado de entusiasmo patriótico y energía médica. Ya en España, como lo han señalado Pau Ferrari y Pons, entró en su vida don Manuel Varela, el eminente ginecólogo de origen gallego, pontevedrés como Fernández Colmeiro, quien lo acogió paternalmente en su servicio de Madrid y le encargó la aplicación de radium terapéutico a sus pacientes oncológicos. Paralelamente comenzó los trámites para revalidar su título de médico, para lo cual presentó el diploma uruguayo debidamente legalizado por las autoridades consulares uruguayas de Madrid al Ministerio de Instrucción Pública de España en mayo de 1936. Un mes después, la Facultad de Medicina de Madrid para el examen de reválida, al que concurrió. Todo parecía correr favorablemente, pero el 18 de julio de 1936 de ese año estalla la sublevación militar. Colmeiro tuvo que decidir su futuro. De una parte estaba su retorno a Montevideo, sus hospitales, su carrera, su tranquilidad material, con un inconveniente, la revancha aparentemente concluida, aún no se le había entregado y no sabía qué había ocurrido con su título uruguayo que había depositado en el Ministerio de Educación de España. Al poco tiempo, en septiembre, ante un nuevo cambio de autoridades, Álvarez Huilla cesó como ministro y retornó a la órbita diplomática. En octubre fue designado cónsul general de España en Gibraltar y su amigo Colmeiro lo acompañó sin nombramiento alguno, para desde allí defender la República y cooperar con el consulado gibraltareño, entregándole todas sus energías como médico y como republicano, asistiendo a los combatientes republicanos en la guerra civil que buscaban refugio y atención saliendo de España. De su acción y de sus esfuerzos dan cuenta los siguientes fragmentos de una carta enviada a uno de sus amigos, fechado el 3 de octubre de 1937. Decía Fernández: aquí trabajo un poco como médico y también como no médico, con don Plácido. Como médico atiendo a los refugiados que vienen huidos de la zona facciosa. Muchos de ellos llegan enfermos por los sufrimientos físicos y morales. Y he curado a muchos heridos de guerra, muchachos que estuvieron en el frente y los mandan a la retaguardia para curarse. Si logran aproximarse a la frontera y cruzarla, desafiando siempre la muerte. Desde Gibraltar luego fue a Tánger, y de Tánger llevó a Gibraltar en medio de 1000 peligros a los españoles republicanos que dejaban Marruecos para defender la libertad de su pueblo. Actuaba simultáneamente en un hospital de sangre, donde la falta de protección adecuada le provocó una severa radiodermitis, mientras soportaba las amenazas de muerte del general golpista Queipo de Llano, lanzadas desde sus audiciones radiales sevillanas.
También libraba batallas con su pluma, denunciando los atropellos y las matanzas, a la vez que señalaba el romanticismo del movimiento republicano. Decía en uno de sus artículos: en Madrid había nacido un grito que yo no sé de dónde salió, pero que prendió en el alma candente de la ciudad como una pólvora. No pasarán, no pasarán. Y al grito de no pasarán, todas las mañanas y todas las tardes partían hombres y más hombres, alegres, sabiendo, pero no pensando, que iban a morir. 7 de estos artículos fechados en Valencia entre abril y mayo del 37 fueron publicados en el diario El País de Montevideo bajo el título genérico de Guerra por la Independencia de España, que se condensaron luego en un folleto con una tirada de 5.000 ejemplares que no pude encontrar. Las cosas no andaban bien para la República. La lucha adversa y desigual minaba la moral de los republicanos. El 20 de febrero de 1938, Álvarez Builla fue destinado al consulado de París. A las pocas semanas lo acompañó Colmeiro como refugiado político. Pero a los 5 meses de estar en París, falleció Álvarez Builla. A la sensación de que la causa republicana estaba al borde del fracaso, Fernández Colmeiro agregaba la necesidad de conseguir un trabajo para subsistir. Consecuente con su profesión y su persistente atracción por la cancerología, intentó fortuna con el Instituto de Radium en París. Cabe aquí hacer un paréntesis para ubicarnos en este instituto de máxima importancia y sus vínculos con la medicina uruguaya antes de seguir analizando esta trayectoria de Fernández Colmeiro. En 1898, María Sklodowska y Pierre Curie descubrieron el polonio, el radium y su radiactividad trabajando en un modesto taller de la Escuela de Química y Física Industrial de París. Este hallazgo les valió compartir con Antoine-Henri Becquerel el Premio Nobel de Física de 1903. Este galardón motivó que en el 1909 la Universidad de París, junto al Instituto Pasteur, decidieran construir un amplio laboratorio para Sklodowska, más conocida como Madame Curie luego de fallecido su esposo en 1906, pudiera proseguir sus investigaciones, laboratorio al que denominaron Instituto del Radium. Este instituto estaba a pocas cuadras del sitio donde había realizado sus investigaciones el matrimonio, que a su vez era el mismo lugar que antes había ocupado el primer laboratorio de Pasteur. Era un sitio ya repleto de historia. El Instituto de Radium tenía 2 secciones: el laboratorio Curie, dirigido por María Sklodowska, enteramente dedicado a la investigación física y química, y el laboratorio Pasteur, dirigido por Claudio Regó, destinado a estudiar los efectos biológicos y médicos de la radiactividad. 2 años después, María Curie ganó su segundo premio Nobel, esta vez de química, reafirmando así su capacidad científica. En 1914 se sucedieron 2 hechos muy distintos. Uno positivo, la culminación de la construcción del Instituto de Radium, y otro negativo, el estallido de la Primera Guerra Mundial, con sus consecuencias de escasez de recursos para la investigación médica. Terminada la guerra, los directores de los 2 laboratorios del Instituto del Radium, Madame Curie y Regó, elaboraron un proyecto de desarrollo del instituto que combinaba la investigación con las aplicaciones terapéuticas, proyecto que tuvo favorable acogida. En 1920 se organizó la Fundación Curie, con el objetivo de apoyar económicamente las actividades del mencionado instituto y desarrollar su componente terapéutico. Luego, en 1922, en un lugar cercano al Panteón, se abrió la clínica donde Regó y su equipo desarrollaron tratamientos quirúrgicos y radiantes del cáncer. Con el correr de los años, en función de la creciente cantidad de pacientes que solicitaban atención, se hizo necesaria la ampliación de la clínica a un hospital especializado,
pero siempre como parte del Instituto de Radio, para la cual comenzaron a aparecer donaciones privadas y subsidios del gobierno. En 1970, el Instituto de Radio y la Fundación Curie se unieron. En el 78 se transformaron en Instituto Curie para investigación y docencia, y en 1991 se inauguró el Hospital Claudio Regó para asistencia e investigación clínica. El Instituto Curie siguió progresando hasta ser hoy un centro privado sin fines de lucro que investiga sobre biofísica, biología celular y molecular, oncología, radiobiología, y opera un hospital especializado en tratamiento del cáncer, con varios edificios y varias sedes, dentro y fuera de Francia. El edificio del laboratorio de Marie Curie, el que integraba el primitivo Instituto de Radio en 1909, es hoy el Museo Curie. A poco de crearse el Instituto de Radium en 1909 y en forma simultánea a la expansión del método de Röntgen diagnóstico y la aplicación terapéutica de radium por todo el mundo, en Uruguay, Ricaldoni impulsaba la necesidad de crear un instituto de radiología con fines diagnósticos y terapéuticos. Luego de convencer al decano Manuel Quintela, fue presentado un proyecto de ley a través de sus colegas parlamentarios para adquirir unos gramos de radium en París. En diciembre de 1912 se aprobó la ley de creación del Instituto de Radiología, junto con la autorización para disponer del monto necesario para la compra del radium por parte de la Facultad de Medicina. La facultad seleccionó a un joven médico que se había entrenado en radiología en Alemania, Carlos Butler, para viajar a París y adquirir el radio. Volvió con el material adquirido en la usina del empresario Émile Ernet de Lisle, junto con un certificado de garantía de pureza y cantidad firmado por Madame Curie del Instituto de Radio. Era este instituto el que le daba seguridad a las ventas realizadas por la fábrica de Ernet, primer fabricante de productos de radium. Fue ese el primer vínculo del Instituto de Radium con Uruguay. El siguiente fue a través de Félix Le Borgne Fossemale. En 1928, un año antes de graduarse como médico en Montevideo, viajó a París, donde visitó el Instituto de Radium, conoció a Marie Curie y a Claude Regot y entabló una fructífera relación con Henri Coutard, otro pionero de la radioterapia que lo convenció de las bondades terapéuticas del método. Desde entonces, Le Borgne se dedicó por entero en su país al diagnóstico y tratamiento del cáncer, junto con su hermano Raúl y sus hijos Félix y José Honorio. El tercer vínculo se produjo en 1930, cuando el director de la Asistencia Pública Nacional, doctor José Martirene, intentó mejorar el funcionamiento del Instituto de Radiología, que recibía poca atención de la Facultad de Medicina, para la cual la principal actividad era la construcción del hospital de clínicas a donde pensaba trasladar la radiología terapéutica. Para asesorarlo, Martinez contrató a Claude Regot, el director del laboratorio Pasteur, el asociado a Marie Curie en el Instituto de Radium y encargado de las aplicaciones terapéuticas, disciplina en la que era primera figura mundial para ver in situ el funcionamiento y la organización del Instituto de Radiología de Montevideo. Regot aceptó la tarea. Según relata Pau Ferrari en su libro sobre Puey, Regot había sido invitado a la Conferencia Nacional Anticancerosa organizada por la Liga Uruguaya contra el Cáncer Genital Femenino en Montevideo del 24 al 30 de agosto de 1930. Regot no pudo asistir, pero envió un trabajo que fue leído por unos colegas. A pesar de su ausencia, su nombre y su obra fueron citados reiteradamente por los expositores nacionales. Pero después, ya contratado por la Asistencia Pública Nacional, efectivamente se hizo presente para la evaluación referida. El detallado informe del especialista francés de octubre de 1930 fue trascendente y motivó cambios en la estructura
y mejoras en el presupuesto del instituto que se fueron incorporando en los años siguientes. El siguiente vínculo del Instituto de Radio con Uruguay sucedió algunos años después e involucra al peculiar personaje que hoy estamos recordando. Me he referido a los vínculos transitorios del Instituto de Radio y Uruguay, pero a partir de la creación de la cátedra de radioterapia y de la aceptación de la radioterapia como especialidad y con la colaboración de los entonces profesores Kasdorf, luego Vázquez y los que lo fueron sucediendo, el vínculo con el Instituto de Radio fue rutinario y era frecuente que médicos jóvenes fueran enviados para su formación, entrenamiento o especialización y mejoría al Instituto de Radio. Luego del fallecimiento de Álvarez Builla en 1938, ahora volvemos a Fernández Colmeiro, este se presentó al Instituto de Radio ofreciéndose como colaborador. Claudio Regaud se había retirado un año antes y quien estaba a cargo del hospital del instituto era el ayudante Regaud desde el comienzo, Antoine Lacassagne. A él le presentó Colmeiro su experiencia radiológica y para terminar le mostró las lesiones imborrables del radium en una de sus piernas. Esa es su mejor tarjeta de presentación, le dijo el director, y aceptó su ingreso al instituto como asistente en telecuriterapia, concretada en marzo de 1938. El 27 de junio de 1939, Colmeiro escribió a un amigo: vine a París desde Gibraltar una semana después que muriera don Plácido. Se refiere a Álvarez Builla. Querían que me quedase en el consulado, pero había sufrido allí tanto que no pude aguantar más en aquella cárcel que es La Roca. Por otra parte, aquí en París podía prestar mis servicios a la República y dedicarme al mismo tiempo a la ciencia. Es lo que hice. Desde hace más de un año ingresé en el Instituto de Radium de la Universidad de París, que se dedica a la investigación y terapéutica del cáncer. Creo que me estiman mucho. Hice ya un trabajo científico y voy a comenzar otro. Hace mes y medio pasé al hospital del instituto y actualmente soy uno de los médicos del radio. Gano ciencia y fama. Dinero ninguno, naturalmente. Usted sabe cómo son las leyes de casi todos los países. Estoy muy contento, sin embargo, y mi vida íntima, estrecha y llena de sacrificios, la llevo con alegría, plena de esperanzas de buen futuro. En Francia continúa su obstinada lucha por la libertad, siempre inspirada en el amor a sus conciudadanos y a su patria. Cuando en enero y febrero del 39, ya concluida la guerra civil, el éxodo llevó a Francia en 15 días a 450.000 españoles, ayudó cuanto pudo. El 3 de septiembre de 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial. Ante la movilización obligatoria de los investigadores franceses, el Consejo de la Fundación Curie decidió por unanimidad confiar la dirección del instituto al doctor José María Fernández Colmeiro. Dejó entonces Fernández Colmeiro de solicitar la renovación de la licencia que le había otorgado el Ministerio de Salud Pública de Uruguay 3 años antes en el cargo de radiólogo del Hospital Pasteur. Cuando en los últimos días de mayo del 40, 2 semanas antes de que los alemanes entraran a París, al despedir a los amigos que habían tratado de convencerlo que se alejara con ellos y volviera al Uruguay, su respuesta fue sencilla y firme: yo me debo a la Fundación y a mis enfermos. Confiaba que se respetara el acuerdo obtenido por la Fundación a través de la Cruz Roja Internacional con autoridades alemanas, que el instituto y el hospital continuarían funcionando. Así sucedió, aunque siempre le quedaron dudas.
Unos años después, en carta fechada el 22 de octubre del 45, ya terminada la Guerra Mundial, refería a Colmeiro: estoy muy bien y contento y sigo trabajando como siempre en el instituto. Como todos los parisienses he sufrido mucho, mucho durante la ocupación alemana. Hambre, y eso que desde 1940 como y duermo en el instituto. E intranquilidades. De una cosa no carecí jamás, de fe en que Alemania sería derrotada. Esa fe que aún tenía que infundírsela a mis amigos franceses. Pasamos hambres de pan, el que comíamos era negro y escaso, hambre de carnes, de grasas, hambre de alimentos que alimentaran el cuerpo. En general, todos estamos hipoalimentados, todos padecíamos un poco de avitaminosis. Yo tuve 2 anemias. Probablemente en mí se juntaban la pobreza crónica de la alimentación y la acción de los rayos. A esto se agrega el que por ser demócrata y haber combatido a los nazis en los congresos y con la pluma, temía con razón que la Gestapo me individualizase un día y que viniera a las 6 de la mañana a buscarme. Continuó trabajando en la Fundación Curie, a la cual volvieron sus autoridades anteriores. En 1947 fue nombrado médico adjunto de Röntgenterapia. También en el 47 fue invitado por el gobierno de Venezuela a dictar un curso de 3 meses sobre cancerología en Caracas y otros centros científicos de ese país. El 10 de diciembre del 47, con motivo de la muerte de su tío don Antonio Fernández Muras, quien lo había recibido cuando siendo adolescente llegó a Uruguay, decía en una carta: quería mucho al viejo, porque fue para mí todo en la vida. Fue padre, fue hermano, amigo y compañero. Cuando yo vivía en Montevideo, él venía todos los días a despertarme de mañana y luego, fuera de las ocupaciones, todo el día estábamos juntos, entre amigos, en el café o en el teatro. Me reñía cuando yo hacía algo que no debía y se ponía contento y orgulloso cuando yo hacía una cosa bien hecha. Es la persona que más ha influido en mi vida. En 1948 lo nombraron encargado del servicio de röntgenterapia dedicado a los tumores de la pelvis. También ese año recibió una invitación del Instituto de Radiología de Montevideo para dictar conferencias. En la ciudad que lo había recibido en 1912, dictó conferencias en la Facultad de Medicina, una sobre tratamiento del cáncer de laringe, otra sobre las indicaciones terapéuticas del cáncer de útero y la tercera sobre el tratamiento del epitelioma cutáneo. Basadas todas estas en las experiencias obtenidas en la Fundación Curie de París, bajo la dirección del doctor Ruth Berger, director de los servicios terapéuticos. Las 3 conferencias fueron publicadas en Anales de la Facultad de Medicina. Es posible que por requerimientos administrativos en algún momento se le reclamara en París su título de médico y su revalidación en España, documentos que no tenía en su poder. Decidió aprovechar el viaje a Montevideo para pedirle al decano de la Facultad de Medicina, en ese momento Abel Chiflet, un duplicado de su título, porque según le habían informado del Ministerio de Instrucción Pública de España, el original, presentado en mayo del 36, se había extraviado en el curso de la Guerra Civil. Presentó la nota el 31 de marzo, pero el 20 de abril presentó otra solicitando la suspensión provisional del trámite anterior por haber recibido información que habría aparecido el diploma entregado en el 36. Este título no cesaba de dar problemas. José María siempre mantuvo contacto epistolar con la hija de su antiguo maestro, Emma Eloísa Bella, aquella niña que interrumpía con frecuencia la labor de maestro y discípulo. Emma, habiéndose aferrado a los mismos principios de libertad, formaba parte de cuanto comité pro-aliado podía, entre ellos en forma muy especial el Comité Francia Libre. Al final de la guerra, este comité envió 9 toneladas de café
para ser distribuidas entre 17 instituciones de bien público de Francia, entre las cuales se contaba la Fundación Curie, donde trabajaba su amigo, situación que renovó las comunicaciones por carta. Cuando en marzo del 48 Fernández Colmeiro viajó a Montevideo, reafirmó su vínculo afectivo epistolar con la hija de su maestro, agregando el vínculo afectivo personal. Resultó que el 24 de abril contrajeron enlace y el mismo día partieron ambos a Francia, sin el título uruguayo. El 30 de agosto del 49, Colmeiro recibe en París una nota oficial del jefe de la subsección de Asuntos Exteriores del Ministerio de Educación Nacional de España, en la cual refiere que la reválida solicitada del 35 se había resuelto favorablemente, pero que el título original expedido en Montevideo se había extraviado en el período civil, de la Guerra Civil. El tema del título volvía a emerger. Como no se preveía un nuevo viaje al Río de la Plata, Colmeiro solicitó la intermediación de su ahora suegro, el doctor José Abella, para solicitar a la Facultad de Medicina de Montevideo un duplicado del título. El nuevo decano, doctor Mario Casinoni, recibió la solicitud manuscrita por Fernández Colmeiro en una nota con membrete de la Fundación Curie y dio comienzo al trámite. Finalmente, el 16 de noviembre del 50, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina decidió aprobar y tener por resolución el informe de la Comisión de Reglamentos que el decano hace suyo y acceder a lo solicitado. Pase a la sección exámenes a sus efectos. Firma Mario Casinoni. 24 años después de graduado, José María Fernández Colmeiro iba a poder exhibir su título de médico. Y así fue. El 19 de julio del 52 fue nombrado jefe del servicio de radienterapia de la Fundación Curie, cargo que desempeñó hasta el fin de sus días. Ese año, la Academia Nacional de Medicina de Francia le otorgó el premio Chevillon por su trabajo sobre el tratamiento del cáncer por los rayos X y también le concedió el título de científico extranjero insigne. En 1956 visitó por última vez el Río de la Plata, invitado por el 27º Congreso Argentino de Cirugía para asistir y dar conferencias sobre la experiencia de la Fundación Curie en el tratamiento del cáncer genital femenino. Su actividad no se limitó al Congreso, sino que pronunció una serie de conferencias en diversas instituciones de Buenos Aires, Montevideo y Córdoba durante todo el mes de octubre. Poco después del retorno a París, anunciaba el nacimiento de su hija Rosalía de la siguiente manera: la hija viene cuando tengo ya la cabeza blanca y los demás tienen nietos. Es un aliciente para seguir luchando a fin de verla crecer. Este hombre de singular y azarosa trayectoria falleció en el destierro parisino el 10 de junio de 1959. Muestro esta foto otra vez porque es la única que he podido conseguir de Fernández Colmeiro. Falleció siendo director del servicio de radienterapia de la Fundación Curie. Murió sin ver el fin de la dictadura de Franco, sin volver a su patria y sin haber podido disfrutar de su hija más allá del segundo año de vida. Así como comencé esta exposición con una introducción recordando a Borges y su Jacinto Chiclana, quiero terminar con una especie de colofón agregando otra estrofa de Borges del mismo poema, en la que su imaginación pintaba a Chiclana y creo que también pinta al Fernández Colmeiro de mi imaginación. Luego de la primera estrofa: digno lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nada más. En realidad es muy cierto que las primeras veces que yo sentí hablar de Fernández Colmeiro, no le encontraba agarradero por ningún lado, porque no veía con quién se relacionaba.
estuve preguntando varias veces. Cuando por fortuna conseguí ese librillo en que está publicada la conferencia de Alejandro Dusó, ahí se me aclararon mucho las cosas. Y entonces me sirvió como base para escarbar en, por ejemplo, toda su historia en la Facultad de Medicina, en Montevideo, su pasaje por la radiología del Pasteur. Y cuando estábamos trabajando con Ricardo Pou, también en lo que él decía de la calle Pimienta y la llegada de García Lorca, que fue muy recibido, muy bien recibido por todo esos personajes que vivían en la calle Pimienta de una elevada cultura y de múltiples actividades. Y bueno, y se fue armando el personaje Fernández Colmeiro, y junto con él aparecieron muchos otros personajes que yo no conocía para nada, pero que de todos fui aprendiendo. Así que yo me uno al recuerdo del Alejandro Dusó, de quien no sabía su posición política, que nos acaba de decir el doctor Elizalde, y que me parece que le da mayor valor a su interpretación de la vida de Fernández Colmeiro en esa situación, sabiendo lo conflictivo y los sectarismos que predominaron en la Guerra Civil Española de todos lados, ¿no? Ahora tenemos la rendición de cuentas y el acto eleccionario. María Ángela va a presentar la memoria de la Secretaría General y Tesorería de la no realizado por la Comisión Directiva 2022-2024. Le damos la palabra. La última sesión, digamos, de esta comisión directiva en la que se presenta todo lo realizado durante ella. Esto ya es algo más que conocido, somos los integrantes. Las sesiones que se realizaron, un total de 11, contando con una sesión extraordinaria en el mes de noviembre. Está subrayado el 6 de septiembre porque es la fecha en la que se puede decir que volvimos a la presencialidad con esta nueva casa que nos está albergando, ¿verdad? El total de temas presentados en cada una de las sesiones. En las sesiones del año 23, ahí sí fueron 12, ya que contamos con 2 sesiones extraordinarias, una en agosto y otra en noviembre, y también el total de temas presentados. Y hubo, digamos, mayor presentación de temas, de invitados, algunos extranjeros, otros que pertenecen a otras entidades que no son propiamente de la Sociedad Española de Medicina, pero que se han sumado a nosotros y reciben nuestras comunicaciones. Hemos adquirido nuevos socios, gente joven, el doctor Grunberg, no tan joven, pero nuevo socio, y estos 2 nuevos integrantes, Sergio Martínez de Becchi y Valentín López Viera, que forman parte de lo que es el Museo de Ciencia de la Salud. También tuvimos la pérdida de muy entrañables socios, la señora Virginia Despó y más recientemente el doctor Ramón Leñani. Tenemos las publicaciones, este año fue, digamos, bastante nutrido, estos periodos, con las publicaciones de nuestros consocios. Espero no haberme comido ninguna publicación. Las donaciones que siempre nos benefician y nos permiten continuar adelante. Un banner, que es el que se expone siempre a la entrada. Una laptop usada, pero que nos ha permitido también poder hacer mejor todo lo que tiene que ver con la virtualidad, ya que una sola máquina no podría soportar todo el peso. Un dinero, que fueron $200, que permitieron la compra de 2 discos duros, cada uno de 1 tera, y así como también el rediseño y actualización de la página web, que teníamos un año de atraso,
y ahora estamos al día con ella, o decir que la próxima comisión directiva tiene que hacer esa inversión en cada año para que la página web pueda seguir activa. ¿Y cuáles son nuestros logros? Bueno, de algo de eso ya estábamos hablando. Se volvió a la presencialidad, lo que también permite que hayan sesiones vía Zoom para aquellos miembros que pertenecen, que están ubicados lejos geográficamente, en el interior o también en el exterior. Bueno, el doctor Alberto Piñeiro y su equipo, que siempre estoy continuamente con pequeñas fallas electrónicas y me están dando una mano. La creación de un colectivo hábitat para el pago de las cuotas a partir del 2022 y que se va a hacer extensivo hasta marzo del 24. También se han estrechado lazos con sociedades homónimas, sobre todo con la Academia de Historia de la Medicina, la Panamericana, la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, que siempre recuerdo las palabras del doctor Soiza, de que teníamos que salir un poco de fronteras y hacernos visibles, y eso también nos ha permitido un intercambio con ellos, ya que nos han invitado a participar incluso en actividades que ellos hacen y que se distribuyen a los socios vía mail, por ejemplo, en algunos webinars que se han hecho, así como también en congresos que se han realizado a raíz de la situación sanitaria, se han hecho vía Zoom y hemos podido participar de ellos. Y esta es la parte más importante y que a veces saca canas verdes, pero estamos bien. Me adelanto a decirles que estamos bien. Los egresos. ¿A dónde va el dinero que ustedes pagan su cuota? ¿Verdad? Bueno, 30.000 se fueron al pago del último volumen y que es la última publicación édita de la sociedad. Las próximas van a ser, o se tiene la idea de que sean online. 14.000 fueron para el hospedaje de la página web, 21-22 está cubierto. 7.000 para el pago del hospedaje de la página del 2023. 14.360 dólares el pago de la cuenta de la plataforma Zoom. Y 5.400 que fue el gasto de las computadoras que hasta ahora usa la Secretaría. Así que, y el dinero total invertido suma 70.400 pesos. ¿Qué nos queda? Actualmente, Tesorería cuenta con el aporte económico de ustedes y que están, digamos, en dos lugares. 25.515 que está en manos del actual tesorero por el momento, que es el doctor Enrique Pons, y en el colectivo Hábitat, hasta el día de hoy, con la última colaboración que nos hicieron, tenemos 23.700 pesos, lo que nos da un total de 49.215 al día de hoy. Es decir que la nueva comisión directiva ya cuenta, digamos, con una base para futuras inversiones y obviamente que agradecemos los aportes de cada uno de ustedes que son sumamente necesarios para que la sociedad esté activa, funcionando y pueda contar con todas las actividades que hasta ahora se forman y hasta ahora era lo que tenía para comentarles a ustedes. Bueno, quiero agradecer a los que me propusieron para presidir la sociedad, en especial al doctor Augusto Miller y la comisión directiva anterior. Me sentí honrada por asumir esta responsabilidad, la recibí con mucha ilusión. Espero haber estado a la altura de las expectativas para dar continuidad al trabajo de los que me precedieron al frente de esta sociedad desde su creación en 1970. Al iniciar en este periodo, creamos un grupo de WhatsApp de la comisión directiva en la que planteamos 4 objetivos. Primero, evaluar y regularizar la situación de los miembros de la sociedad e incorporar a las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales. El apoyo de los miembros es fundamental para dar continuidad a nuestras actividades, más aún con la realización de sesiones híbridas y con el YouTube, ya que la virtualidad implica mayores costos humanos y materiales,
precisamos la persona que está aquí, la secretaria, precisamos a veces hasta 3 computadores, etcétera. O sea, precisamos, el hecho de ser virtual no significa que no lleve costos. Para tal fin consideramos, primero, divulgar los estatutos de la sociedad, que definen los derechos y obligaciones de los miembros. Quiero recordar, son miembros activos aquellas personas interesadas en la historia de la medicina que soliciten su ingreso a la sociedad, sean aceptadas por la comisión directiva y abonen la cuota social. Segundo, la calidad de miembro de cualquier categoría se pierde por el adeudo de 10 mensualidades. He confeccionado una lista de los socios activos. Tenemos 32 socios activos y 9 que yo diría pendientes porque pararon de pagar cuando comenzó la pandemia y esperamos que se pongan en día. De esa forma tendríamos unos 40 socios activos. Y agradecemos la participación de esos socios. Segundo, recordar reiteradamente la importancia del pago de la cuota. Decidimos que además de divulgar los estatutos, debíamos recordar permanentemente la importancia del pago de la cuota anual. Lo hemos hecho en casi todas las sesiones, y exclusivamente a través del colectivo Habitat, lo que facilita el registro de los socios activos. Y para eso, mantener la cuota anual en el valor de 2.000, que lo mantenemos hace años, crear una cuota diferencial de 50% para estudiantes y profesionales hasta 5 años de graduados, o sea, solo 1.000 pesos, destinar 3 becas para alumnos del curso de Historia de la Medicina, establecer franquicias por la pandemia, o sea, los que se atrasaron de la pandemia empezaron a pagar 2022 sin pagarlo atrasado, exonerar del pago de la cuota en forma vitalicia a María Ángela Santurio y Juan Gil Pérez en reconocimiento de su dedicación como secretarios de la sociedad durante largo tiempo siendo estudiantes. Y considerar eventuales situaciones que se presenten, como por ejemplo la enfermedad prolongada o importante de algún colega, que tenemos algún colega en esa situación, en cuyo caso lo eximimos del pago. El segundo objetivo era valorizar las sesiones abiertas a la comunidad científica nacional e internacional, incorporando participantes de la medicina y profesiones afines del interior y del exterior. Para esto decidimos rediseñar y actualizar la página web, ofreciendo la información esencial para dar visibilidad a la historia de la sociedad y sus actividades. Y paralelamente crear la página Facebook y 2 grupos de WhatsApp. Uno que se llama Miembros y Amigos de la Sociedad, en los que están todos los que de alguna forma tuvieron alguna participación en la sociedad, y otro que se llama Medicina en el Interior, para tratar de incorporar personas que trabajan fuera de Montevideo. Y en ese sentido también divulgar y participar de las sesiones y congresos virtuales internacionales de historia de la medicina. Puedo decir que participé de todas las actividades en cuales fui citada desde el exterior, tanto en la Academia Panamericana cuanto en la Sociedad Argentina o Mexicana de Historia de la Medicina. Esto facilita el conocimiento de nuestra sociedad. Agradecemos a los 132 profesionales, en estos 2 años participaron 132 profesionales de la medicina y profesiones afines en nuestras sesiones científicas, por su disposición para generar vínculos e intercambiar conocimientos. El tercer objetivo era actualizar las normas de publicación e iniciar la revista Sesiones Virtual, preparando el camino para crear una revista uruguaya de historia de la medicina que involucre la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, el Departamento de Historia de la Medicina, el Museo de Ciencias de la Salud y la Asociación Uruguaya de Historiadores. Y en este sentido agradecemos a la profesora y escritora Patricia Lin, que analizó nuestra situación y nos orientó en este sentido. Hoy ustedes tienen algunas revistas que nos envió Patricia Lin para distribuir aquí, y que nos encaminó hacia la profesora Teresa Morelli, quien está dispuesta a participar con nosotros para concretizar ese objetivo de tener una revista uruguaya de historia de la medicina. Quiero recordar que pienso que quien sueña junto realiza junto. Esperemos conseguir también la revista Uruguaya de Historia de la Medicina. Muchas gracias a todos y pasamos ahora a la designación de la Comisión Directiva 2024-2025, que debe ser aprobada por los miembros activos.
Bueno, la propuesta de la comisión directiva, la leemos. Bueno, el presidente, el doctor Ricardo Pou Ferrari, vicepresidente, Aida Borteiri, secretario general, Luis Russo Martínez, colaboración técnica en el desarrollo de las sesiones mensuales, bachiller María Ángela Santurio, secretario de actas, Augusto Miller Gras, tesorero, Priscila Davison, suplentes, Augusto Soiza La Rosa, Antonio Turnes, María Ángela Santurio, Euclides Silva Gaudín, comisión fiscal, Alberto Piñeiro, Alberto Irigay, Eduardo Wilson, y suplentes, Juan Ignacio Gil Pérez, Sergio Martínez de Beque y Sonia Romero. Quiero agradecer a todos los presentes por las palabras y por su participación. Quiero agradecer a todos los que participaron este año, convocarlos para el 5 de marzo del año que viene para la nueva reunión, la primera reunión del año próximo, recordar a los que están pendientes de afiliarse a la sociedad y agradecer en especial a los que están por Zoom. Muchas gracias a todos, felices fiestas y que tengamos un año muy productivo para la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y un nuevo bienio de muchas realizaciones. Buenas tardes a todos.